En este video os voy a enseñar a cómo deslimitar todos los patinetes Xiaomi de la gama 5. Incluye el 5, 5 Pro, 5 Max y 5 Elite. Para empezar, necesitaremos un kit que venden en eBay. Yo lo compré y me llegó en 3 días. Os lo dejaré en la descripción del video, el necesario para cada modelo. Después de comprar el kit para nuestro modelo, lo conectaremos al ordenador. Ahora instalaremos los drivers, extraemos los drivers que os dejo en la descripción e instalamos el programa como aparece en el video. Después de instalarlos, recuerdo que hay que tener conectado la programadora del kit. Recordado esto, podemos aceptar y salir. A continuación, buscamos Administrador de dispositivos en la barra de Windows y entramos. Una vez dentro, iremos donde pone puertos, COM y LPT. Iremos a uno que se llama Dispositivo Serie USB, que es la programadora que conectamos. En mi caso, el puerto es COM6, pero en el vuestro puede ser otro número. Ahora solo debemos de apuntar ese número. Yo apunto COM6. Ahora vamos a descargar los programas necesarios. Para ello iremos a la guía que os dejaré en la descripción. Entramos y bajamos hasta encontrar las instrucciones como aparece en el video. Una vez aquí, descargaremos el programa BBVA Flasher, que es necesario para flashear el firmware. Ahora nos llevará a esta página. Aquí seleccionamos el sistema operativo que tengamos en el PC, en mi caso en Windows. Le damos y se instalará. Después de descargarlo, volveremos a la guía y vamos al paso 2. Aquí descargaremos el firmware deslimitado de nuestro patín. Entramos en mi FW Info. Aquí elegiremos el modelo de nuestro patín. Muy importante, no equivocarse con el modelo. En mi caso es el Xiaomi Electric Scooter Elite. Aquí descargaremos el firmware MCU. Una vez descargado, volveremos otra vez a la guía y entramos al tercer paso. Entrar en la página BBVA Patcher. Esto sirve para poder ajustar la velocidad en cada modo y descargar el firmware definitivo para el flasheo. Aquí aceptamos los términos y condiciones. Ahora debemos seleccionar nuestro modelo, como hago yo. Recalco no equivocarse en el modelo. Yo elijo el Mi 5 Elite. Aquí debemos cargar el archivo MCU del firmware que descarguemos en el paso anterior. Una vez cargado, podemos elegir la velocidad que deseamos en cada modo SD y peatón, y a qué velocidad queremos que arranque el motor eléctrico para no tener que coger tanto impulso. Yo no lo hago, pero yo os recomiendo poner la velocidad total en el modo D y en el modo S poner 25 km por hora. En el arranque del motor, os recomiendo unos 2 km por hora. Seleccionamos la velocidad en cada modo, aplicamos el parche y se instalará el firmware necesario para el flasheo. Una vez descargado el firmware, iremos a Descargas e instalaremos el programa BBVA Flasher. Lo abrimos y cuando nos salga este cartel, le damos a más información y le damos a ejecutar de todas formas. Aceptamos y aquí debemos seleccionar el puerto COM que vimos en Administrador de dispositivos en el primer paso del video, es decir, nuestra programadora del kit que debe estar conectada al PC. Yo selecciono COM6 como me aparecía. Después cargamos el firmware que descarguemos llamado Patched. Pongo el video de un 5 Max porque mi video se borró, pero es igual en todos los modelos.
Ahora debemos quitar los 4 tornillos de nuestro patinete y retirar el manillar. Muy importante, encender el patinete antes de continuar. Una vez encendido, desconectaremos el cable del manillar y con nuestra programadora conectada al PC, la conectamos al patinete. Es importante realizar este proceso lo más rápido posible para que el patinete no se apague. No desconectar nada durante el flasheo. Ahora volvemos al PC y hacemos clic en Start Update. Esperamos pacientemente a que se instale. Una vez que aparezca Success Leaky Firmware Update Completed, podremos desconectar la programadora del PC. Volver a conectar el cable del patinete, colocar nuevamente los 4 tornillos y comprobar que se alcanza la velocidad elegida. Dependiendo del modelo, puede alcanzar hasta 35 km por hora. Suscríbanse. Y cualquier duda la responderé en los comentarios.